Va a contar muchísimo de esa experiencia con este doctor que tiene en este momento ayudándole a revisar apuntes, a sacar todo esto que decimos que sabemos, pues hay que ponerlo en práctica, lo cual está genial. Y bueno, pues la bienvenida a todos, pues que nos saluden también Ana y Isa, y ya luego sigo yo. Isa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Felipe. Como siempre, estoy encantada de estar por aquí. Eh, es un larguísimo recorrido el que llevamos y son muchas las cosas que, como tú bien dices, se han dicho, pero una cosa es decirlas y otra cosa es asumirlas, ¿no? Entonces, asumir todo este tipo de información va a requerir de entrenamiento, reprogramación, repetir, repetir, repetir. Así que volvemos de nuevo, solo que además Felipe, Ana y yo estamos en una continua actualización, con lo cual probablemente, Felipe, lo que contábamos en el año 2020 ha sufrido, entre comillas, una actualizaciones y todo tipo de revisiones, ¿verdad? Sí, por supuesto. A mí una de las cosas que más me apasiona de la etología es que siendo una cosa científica, porque la etología es ciencia y es una cosa que está, pero es tan bonito que siendo ciencia, que en teoría 2 más 2 es 4, al estar con la naturaleza y los animales, pues las variables son infinitas y es precioso y toca estarse autorreciclándose, toca estar todo el día otra vez viendo lo que yo dije hace un tiempo, ahora qué pasa. Y los que trabajamos con animales nos pasa una cosa, que cada día que trabajamos con un animal hay que abrir un nuevo libro. La página siguiente es nueva. Entonces, eso es muy bonito y la etología tiene esa maravilla, que teniendo esa parte científica que nos encanta. Nosotros tenemos mucho esa parte científica, estructural, que nos viene muy bien, pero es precioso. Y tu gato, pues ahora te está haciendo, como decimos, sacar los apuntes. Y Ana, buenas tardes. actualizarlos y actualizarlos. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer volver a estar aquí otro sábado. Caras conocidas, caras nuevas. Muy ilusionados por poder estar en estos webinars, compartir y seguir aprendiendo. Y es verdad que, como dicen Isabel y Felipe, pues los animales cada día te enseñan, la naturaleza cada día te enseña. Siempre tenemos que tener la mente abierta para seguir aprendiendo y a seguir aprendiendo. Bueno, pues en eso vamos a comenzar. Luego al final vamos a dar unos 15 minutos, 10 minutos al final de la charla, que la vez pasada cuando terminamos dijimos que pensara cada uno la relación que tiene ya sea con su mascota, sus los animales que tenga o que algún día ha ido a alguien que tiene animales, pero ya desde una parte más de conciencia, desde las emociones, los sentimientos, todo esto que hemos ido hablando, pues que si al final, por favor, pues encantados estaremos que nos compartan cómo han visto esa nueva relación con los animales desde esta perspectiva, desde el instinto y demás. Ahora vamos a comenzar, como dije, voy a simplemente a enumerar las cosas que hemos hablado, ya no vamos a entrar en definiciones y en demás que hemos dado, y luego entraré yo en el tema caballos, hablar un poco más específicamente cómo trabajo yo con el tema de las emociones, los instintos, los centros, el cerebro presa, el cerebro depredador, ya cómo es el trabajo práctico con un caballo, qué me toca a mí como ser humano aportar en esa ecuación para que se dé la conexión con el caballo, porque eso es muy importante y ahí es donde comienza la comunicación, es yo que tengo que aportar en esto, pero para eso tengo que conocer esa información. Para esto, pues recordar que hablábamos de 3 instintos básicos, que son el sexual o el transmisor, el social o el navegador, o el conservación o preservador. Sabemos que los 3 son básicos y necesarios para la supervivencia. Sin ellos ningún ser vivo sobreviviría. Todos los seres vivos tenemos esos 3 instintos. En el ser humano hay uno que prevalece sobre el otro. Prevalece significa que a la hora de actuar instintivamente actuó más sobre ese centro, pero no es que no tenga los otros, simplemente que hay una preferencia hacia ese instinto. Pero eso en el ser humano. Ahora hablamos de animales y como decía Poveda, animales y animal humano, pero vamos a hablar más hacia el tema etológico. Luego Isabel profundizará ya específicamente en el ser humano, por eso yo no me voy a meter mucho en eso. Eh, Sabiendo que esa parte sexual o transmisora es muy importante porque es el que da fuerza, el que da el transmitir de una generación a otra. En la naturaleza tiene mucho que ver con la parte genética, etcétera, etcétera. Toda esa parte
de la acción, de la fuerza. Luego está esa parte social que es fundamental y que sin lo social no se sobrevive. Y muchos del aprendizaje y de las cosas de la comunicación con los animales se da por esa parte social, y esa parte hay que activarla y hay que trabajarla muy bien para trabajar con animales. Y el conservación o preservación. Luego tenemos, también hablé yo la semana pasada de lo importante de saber que tenemos todos adentro un cerebro presa y un cerebro depredador, y que para ciertas circunstancias de la vida o ciertas cosas hay que activar esa parte del cerebro presa, para otras activar esa parte del cerebro depredador. Siempre lo hemos dicho, Isa y yo, que llevamos 20 años dictando cursos, siempre hemos dicho que una de las cosas que pasa con el ser humano es que hay una tendencia a tener sobreactivado el depredador. Por lo tanto, hay que aprender a activar un poco el cerebro presa, la relajación, la observación, el aprender a contemplar las cosas, al ver más allá de lo que mis ojos ven, no solamente el pequeño detalle, sino los contextos, aprender a ver 360 grados y no solamente la linealidad. Y el ser humano eso tendemos a tenerlo un poco más apagado por las circunstancias de la vida, la información, etcétera, etcétera. Pero saber que tenemos esos dos cerebros, tanto el presa como el depredador, y luego los centros en que se procesa la información, que son la parte mental, la emocional y la visceral, que es un poco como cuando ya el instinto se activa, entran las emociones, que ahorita las voy a nombrar simplemente. Y pues por donde yo proceso la información en el ser humano, pues hay personas que la procesan más de la parte mental, del aquí, de moverse, encontrar el porqué de las cosas, gente que procesa más las cosas desde el sentir y desde el corazón, y gente más visceral y más de la acción. Ninguna es mejor ni peor. Insisto, la tenemos exactamente igual que en los animales. Es verdad que los animales no tienen la parte cognitiva como el ser humano, pero pues ellos también tienen una mente y una estructura que los hace vivir diferente a la nuestra, pero también es. Esto, insisto, que estamos hablando de un resumen de lo que ya hemos estado hablando. Hablamos de las 3 emociones básicas, que es la rabia, tristeza y miedo. Acuérdense que también hablamos de la importancia de la 4ª emoción básica, de la alegría o el contento, que hicimos esa combinación y esa puntualización de lo importante, que llegamos a una conclusión muy bonita, y es que para que se dé, se necesita tener equilibradas las otras 3. La rabia, la tristeza y el miedo, si está equilibrado, aparece la alegría o el contento, como término que a nosotros nos gusta mucho promoverlo, porque ayuda mucho también a entender, porque muchas veces, y mucha gente te pregunta, pero los animales se ríen, pero podemos filosofar. La realidad es que un animal no se ríe, la risa es un mecanismo de defensa del ser humano. Otra cosa es que un animal esté alegre, claro que sí, que está alegre, pero no se ríe. Entonces, ahí Isabel eso lo va a puntualizar mucho. Bueno, Porque yo déjame que te puntualiza que la risa es el producto del pensamiento simbólico, y que puede ser un mecanismo de defensa o no. Quiere decirse que a veces lo es, a veces no, pero es que los animales no tienen la capacidad de procesar de una manera simbólica. Nada, no hay neocortes, Ni es imposible. metafórica. Eso Nada. Entonces, pero sí es importante saber que la rabia, la tristeza y el miedo y la alegría, que es cuando esas 3 están equilibradas, la tenemos en común con todos los animales. Y todo esto que estoy hablando que tenemos en común con los animales, porque siempre estoy redundando en esa frase, porque es por qué nos podemos comunicar con un animal, porque tenemos esto en común con los animales. No es porque haya magia, no es porque haya gente que nazca con un don especial para comunicarse con un animal, que seguramente que sí, porque cada persona nace con un don, y hay gente que nace con el don para tocar el piano, y hay gente que nace con el don para jugar al fútbol, y hay gente que nace con el don para escribir, y habrá gente que nazca con el don que es los caballos, pero el don solo significa que se le facilita el camino. Pero cualquier ser humano se puede comunicar con un animal, porque tenemos todas estas cosas en común. Las emociones, los instintos, los cerebros, todo lo tenemos en común. Es simplemente saber eso en dónde está y cómo ponerlo a funcionar a favor mío y del animal. Muchas veces lo que hacemos es luchar contra eso por el paradigma del siempre de lo mismo, porque siempre se ha hecho así, pero si yo todo eso lo meto en una amalgama, entendiendo instintos y emociones, encuentro los canales de comunicación con los animales. Hicimos también muchísimo hincapié en la importancia, y aquí que voy a comenzar ya a hablar de mi tema de los caballos, voy a profundizar un poquito en lo importante que es
y aprender a ser consciente y conocer lo que son nuestros ritmos vitales del ser humano. Está muy bien conocer el de los animales, ya ahorita les hablaré del de los caballos, pero es muy importante que cada uno aprenda a conocer su ritmo vital. ¿Cómo voy en este planeta? ¿O muy acelerado o muy ralentizado? El planeta va a un ritmo, la vida va a un ritmo y yo cómo voy respecto a ese ritmo. Y luego cuando voy a trabajar con un animal, ¿cómo va mi ritmo respecto a ese animal? Y lo que hay que entender es que yo tengo que adaptarme al ritmo del animal. Los animales no se van a adaptar al ritmo mío, porque si yo obligo al animal a adaptarse al ritmo mío, lo estoy metiendo en mis problemas, le estoy traspolando mis historias, lo cual no sería una relación coherente con el animal. El que tengo que ver cómo voy soy yo. Y hicimos también, y lo hablamos, de la importancia de aprender a respirar, del control de la respiración, que eso nos va a ayudar muchísimo a controlar el cuerpo. Cuerpo, mente y alma se van a comenzar a equilibrar cuando sé respirar. Yo no vamos a decir, oye, tienes que hacer clases de yoga, tienes que hacer Qigong. Nosotros explicamos que nosotros utilizábamos técnicas de Qigong. ¿Por qué? Porque conocimos a una persona que nos enseñó ejercicios de Qigong, nos vinieron fantásticamente bien a nosotros, nos lo aplicamos nosotros y nos vinieron muy bien. Y yo con ese chico, que fue un amigo mío de hace muchos años, que me las enseñó, dije, mira, genial para enseñárselo a los alumnos con los caballos. A mí me funciona, yo lo enseño. Y me vino muy bien. Y son técnicas de respiración. Pero el que quiera aplicar técnicas de yoga, que aplique yoga, de respiración consciente, respiración. Pero hay que aprender a respirar, porque la respiración marca mucho los movimientos del cuerpo. Una respiración agitada acelera el cuerpo, los movimientos son más espásticos, más fuertes. Si me ralentizo mucho, que con los animales, sobre todo con los caballos, mi tema, hay una tendencia en las nuevas teorías del adiestramiento de caballos de que todo tiene que ser hiper relajado. Eso no es cierto. La naturaleza no es así. Hay momentos de hiperrelajación, hay momentos de relajación, pero también hay momentos que se necesita chispa y se necesita activación y se necesita decir, vamos para adelante y te exijo que hagas esto y hazte. No vale todo, ay, todo es bonito y todo es laxo y todo eso. Eso no es cierto. Entonces, comencemos a analizarnos cómo estoy, cómo me muevo en este mundo. Voy muy rápido, voy muy despacio, cómo respiro, como cuando se me presenta una situación que no controlo cómo reacciona mi cuerpo, me acelero, me ralentizo. Todo eso en la vida general, ahora Isabel va a puntualizar mucho, pero es que con un caballo pasa igual. Y a veces la gente, a mí me pasa que llego a trabajar con un caballo que te dicen que tiene muchos problemas, que no se deja tocar, que no se deja manipular, que no se deja no sé qué, y tú simplemente llegando con una actitud coherente hacia el caballo, de saber respirar, saberte mover, saberte caminar y saberte acercar, el caballo te acepta. Y te dicen, oh, es que tienes un don. No, simplemente fui coherente para el caballo. Así de sencillo, el caballo dice, anda, este señor no es tan peligroso. Mira qué bien, este respira un poco más relajado, este se ha parado a observarme antes de venir a acariciarme. Que por ejemplo es una cosa que yo siempre he dicho en los cursos y siempre mantengo, que esa parte hiperemocional del ser humano cuando ve un animal, no saben el mal que le están haciendo al animal, porque los animales no son de verse y cogerse a besos y abrazos. Y la tendencia de coger un caballo y abrazarlo y darle besos, eso a un caballo, a sus instintos y sus emociones lo estás bloqueando, porque ellos no se relacionan así. Y en terapia con animales existe una tendencia a que al niño, al paciente, al usuario, llámenlo como cada uno lo quiera llamar, existe la tendencia de acaricia, cepilla y le coges la mano y lo llevas. No, señor. Deja que ocurra la interacción ser humano-animal. Deja que fluya y que sea la persona la que tenga que hacer procesos mentales para que el caballo, que es mi caso, y ahora Ana explicará lo mismo en perros y verán que vas a ver muchas símiles, el caballo diga, anda, mira, este niño se mueve bien, respira bien, bien significa coherente, o sea que no sin picos ni para arriba ni para abajo, y lo acepto. Eso es todo lo que necesita el caballo. No necesita nada más sino decir, yo te acepto porque te veo que te mueves bien. Pero no es te obligo a acariciar, te obligo a montar, ven y cepilla. No pasa nada. Nosotros, por ejemplo, con Isabel, que hemos llevado
varias veces viene Isabel con la nieta a trabajar con los caballos y a que pasemos una mañana con caballos deliciosa. Hemos tenido 3 o 4 sábados antes del confinamiento que la niña no quería saber nada de los caballos. ¿Y qué pasa? Nada, nada. Estamos ahí, trabajamos, pasamos el rato, interactuamos, estamos con la niña, con los caballos, que no quiere montar, que no se quiere acercar, no pasa nada. Ahora sí sabemos que lo que estamos haciendo, estamos llevando al cerebro de la niña información para que los caballos pues tengan algo importante en su vida. Qué casualidad que de pronto un día la niña otra vez quiere montar a caballo. Pues genial, pero no hemos obligado, porque si obligamos, los movimientos, la respiración, todo esto que estoy hablando de los ritmos, de los movimientos, se afecta y eso en la naturaleza bloquea. La naturaleza normalmente es muy rítmica, es muy de equilibrios y de movimientos, y cuando hay que moverse rápido, nos movemos rápido, pero llega un momento que hay que pararse, y hay un momento que hay que ralentizarse, y hay un momento que hay que estar quieto, y en cada momento hay que estar como se debe estar, en ese momento. El ser humano somos como saltimbanquis que vamos, cuando hay que estar quieto me estoy moviendo, cuando me tengo que mover me estoy quieto. Entonces, aprender a mirar eso es muy importante. Luego, hablando, me voy a meter ahora ya un poco más en el tema de los animales y me parece muy importante ahora en el tema de los caballos, de los animales, no de los caballos, dejar claro 2 palabras que también nombramos así por encima la vez pasada, el sábado, hace 15 días, mejor dicho, que es el tema de la desensibilización y la habituación. Y aquí es un trabajo también personal muy importante. Y esto es el trabajo absoluto con el instinto del animal. Y es la base de cuando yo tengo que el animal me acepte a mí. ¿Cómo lo hago? La base es que tengo que lograr que el animal me acepte a mí desde la confianza. Que el animal diga, pues yo estoy con este porque no me genera peligro. ¿Qué significa no me genera peligro? Que no me activa mi instinto de supervivencia. Ahora que estamos hablando de instintos y emociones, no me genera peligro significa no activo el instinto de supervivencia. Eso en la relación con los caballos, genial. Pero ahorita, Isabel, veremos que es muy importante que entre humanos tampoco nos debemos activar el instinto de supervivencia, porque ahí es cuando comienzan los problemas. Ahí es cuando el hot button dice, vamos para arriba y vamos, 2 instintos luchan, y cuando 2 instintos luchan, es vida o muerte. Es así de sencillo. No es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, es. Entonces, es muy importante entender que a la hora de, como yo no puedo racionalizar con un animal la forma de cómo comunicarme, sino simplemente yo le tengo que hacer ver es cómo me comunico con él. Entonces, existen un montón de teorías de cómo deben ser los acercamientos con los animales, que de forma progresiva, no sé qué. Yo quiero hablar de la habituación y la desensibilización, porque creo y cada día me estoy dando más cuenta que, y más con la nueva gente que está metida en el mundo de los animales, en mi caso de la doma natural o doma racional o doma inteligente de los caballos, como cada uno lo quiera llamar, que digamos es los nuevos métodos de entrenamiento de los caballos, que de nuevos tienen lo mismo que ver llover, porque de toda la vida hay gente que ha hecho las cosas de una manera y gente de otra, pero bueno, hoy en día le han puesto nombres, está genial. Y hablan mucho de desensibilizar al animal. Y en terapia con animales se habla mucho de que se debe desensibilizar al animal. Y nosotros, desde nuestra perspectiva y desde la etología y desde los instintos y las emociones, es algo que no se debe hacer con los animales. Porque en la etología, ¿qué significa desensibilizar a un animal? Sencillamente, desensibilizar es que el animal no reaccione a un estímulo externo. Yo le haga lo que le haga, él no reaccione. Ni en positivo ni en negativo, no reaccione. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero para poder comunicarme con un animal es que su sensibilidad y sus instintos estén a flor de piel. ¿Para qué? Para yo saber cómo se mueve ese animal, cómo son sus reacciones. Si yo lo desensibilizo, no sé cómo son sus reacciones. Pasaría de trabajar con un caballo a trabajar con un ente, con un ordenador, porque no voy a tener una estructura mental que me diga acción-reacción. Esto me molesta, así reacciono. Entonces, hay que evitar la desensibilización con los animales. ¿Qué técnica se utiliza en los animales para desensibilizar? Lo que se llama la inundación, que es
someter al mismo estímulo durante mucho tiempo o de forma constante hasta que el animal deje de reaccionar. Ejemplo, un animal se asusta de una bolsa y yo le muevo la bolsa muchas veces, eternamente, muchas veces, hasta que el animal sencillamente bloquea el cerebro y deja de reaccionar a la bolsa. ¿Ya no reacciona a la bolsa? Sí. Tú mueves una bolsa y el animal no se mueve. ¿Has logrado ese objetivo? Sí. Ahora, instintiva y emocionalmente, ¿cómo está el animal? Bloqueado. No tienes el instinto del animal. No estás trabajando con su instinto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que habituar a los animales. ¿Qué es habituar a un animal? Habituar a un animal es decirle, mira, tu instinto es este, tienes derecho a asustarte, tienes derecho a reaccionar, tienes derecho a todo esto que hemos hablado, derecho, coloquialmente estoy hablando, o sea, tus instintos tienen que reaccionar de forma natural y insisto, voy a hablar del miedo, tienes todo el derecho del mundo, entre comillas derecho, a asustarte de una bolsa de plástico. Ahora yo te voy a demostrar que esa bolsa de plástico no es un peligro de muerte para ti. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Aquí entra la parte bonita, porque el caballo confía en mí. Y si el caballo confía en mí y yo llevo una bolsa de plástico, el caballo, su instinto y su capacidad instintiva dice, yo estando con este señor que me genera confianza, ya puede traer una bolsa de plástico, sea lo que sea, yo no reacciono. Y voy a tener una reacción controlada del instinto, del agente externo, sea el que sea. Pues el ejemplo de una bolsa de plástico, pero puede ser lo que cada uno quiera. Entonces yo lo que necesito es lograr reacciones controladas a los estímulos externos. Eso es lo que tengo que lograr. Pero para eso se necesita que el animal confíe en mí, que es donde no se hace en la desensibilización. Yo mover la bolsa eternamente, la puedo mover, la puede mover una máquina o la puede mover Pepito, María o el que sea. La bolsa se mueve eternamente hasta que deja de sentirla. ¿Hay conexión con el animal? No. ¿Trabajo con el instinto del animal? No. ¿Tengo las emociones del animal a mi favor? No. ¿Voy a poder controlar las reacciones del animal? No. Ahora, ¿con qué juega mucha gente que trabaja con los animales? Que cuando se desensibiliza a través de inundación con los animales, entramos en un tema que es un hot button bien complejo, que es lo que se llama la indefensión aprendida. Y es que el animal bloquea sus instintos, bloquea el cerebro, bloquea su forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque al no tener una válvula de escape al problema que se le presenta, el animal al problema no lo soluciono, problema no lo soluciono, problema no lo soluciono, problema no lo soluciono, llega un momento que el instinto se bloquea, deja de sentir ese estímulo, pero su cerebro se apaga y entra, se llama indefensión aprendida, que sin ser igual, y evidentemente ahora Isabel lo puntualizará y lo explicará muchísimo mejor en el ser humano, sería el equivalente a una especie de lo que es una depresión en el ser humano. Y es que el animal ni oye, ni entiende, ni piensa, deja de moverse prácticamente. Cuando a ti te viene un animal en indefensión aprendida a trabajar, es un animal que tú literalmente puedes gritar al lado de él, tirarle un petardo y no reacciona. Y la gente dice, anda, mira, qué seguro es porque no reacciona. Para mí es más peligroso. Felipe, hay una pregunta. Dime. Mira, te pregunta Raúl, en el caso de que no estuviera la persona de la que tiene confianza, ¿volvería a tener miedo si ve la bolsa? Pues mira, esa es la parte más bonita de esto de los instintos. Y es que es verdad que primero hay que hacer el vínculo y el trabajo a nivel individuo, el animal va a confiar en mí, pero luego eso lo vas a generalizar al entorno. Son dos partes del proceso. La primera parte lo haces contigo y luego lo generalizas. Y luego lo que va a pasar es que la bolsa no va a entrar en su registro de problemas, por llamarlo de una manera, y le da igual dónde esté la bolsa, quién sea la bolsa y cómo sea la bolsa. Pero sí hay que lograr que, para hablar coloquialmente, que una persona le indique a ese instinto y a esas emociones que una bolsa no es problema. Una vez ese instinto y esas emociones registran que la bolsa no es problema,
Luego está el trabajo de generalizarlo a todas las bolsas y a todos los seres humanos. ¿Qué sucede? Es un proceso, es parte del proceso, primero de forma individual y después de forma general. Pero es que pasa igual en el tema de cuando nosotros hacemos terapia con animales, por ejemplo, y trabajamos con una niña, un niño, lo que sea en el campo, y todo parece fantástico porque con los caballos todo funciona y te vienen y te dicen que es que los caballos son lo mejor del mundo y que es que ellos solo quieren saber de caballos, sí, sí, muy bien, pero luego hay que ir a la vida real, que al colegio no vas con los caballos. Hay que hacer la generalización de lo que sucede a la vida cotidiana, pues esto es lo mismo. Pero sí se parte de primero que el animal agarre confianza con una persona, esa persona le dé la confianza y luego lo generalice. Lo normal, evidentemente, como dijimos al comienzo, la naturaleza es variable, los contextos son variables y generalizar y dar una respuesta matemática es imposible y yo te estaría engañando, pero lo normal es que cuando el animal, su instinto ya se relaja hacia la bolsa, ya lo generaliza. Pero ojo, es que lo generalizan desde a lo positivo y a lo negativo. Y todos los que trabajamos con animales sabemos, yo tengo 1000 ejemplos, con caballos que tienen miedo a personas que van con un sombrero. O caballos que se comportan de una manera con un hombre y de una manera con mujeres. O viceversa. O que si te pones una gorra, el caballo es agresivo, te quitas la gorra y el caballo se relaja. Porque han hecho el anclaje de que eso es peligroso. Memorias. Entonces, es a positivo y a negativo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos desde el instinto, porque el instinto es puro y el instinto es supervivencia y es o blanco o negro. O me generas peligro o no me generas peligro. Me generas peligro, el instinto va a comenzar a desarrollar mecanismos de defensa para defenderse del peligro, ya sea huir, correr, atacar, lo que sea. No lo vamos a profundizar. No me generas peligro, sigo por ese caminito. Y esa es la manera de los animales. Aparece una pregunta que siempre me han dicho, que te preguntan muchísimo cuando trabajas con animales, que te dicen si los animales piensan. Evidentemente los animales de nacimiento no tienen la capacidad de razonar ni de pensar porque no tienen conexiones neocorticales, no hay neocórtex. Ahora, a medida que tú los vas entrenando, van desarrollando esas conexiones neocorticales debido al entrenamiento y son para específicamente para esas cosas que se les enseña. Por supuesto que sí. Y tú lo que tienes que hacer no es sentarte a esperar a si el animal piensa, lo que tienes es que llevarlo a cómo piense. Por eso tenemos una responsabilidad importantísima los que trabajamos con animales, porque si lo hacemos bien es maravilloso, pero es que si lo hacemos mal, estamos fastidiando al animal. ¿Por qué? Porque el instinto, vuelvo y repito, es blanco-negro, es un sistema binario, es como un ordenador, bolita, palito, bolita, palito. Y de esa combinación no se sale. Entonces, si hago las cosas bien, el animal entra por la senda del bien y entra por la senda de la no reactividad, entra por la senda de vamos a ver cómo aprendemos, de la relajación, del aprendizaje, de la estructura. Y si vamos por el mal camino, me estoy todo el día encontrando con peleas. Hoy me hace esto, mañana me hace lo otro, y corrijo y no sé qué. Y de ahí aparece el concepto que hay en los animales de estar todos los días inventando qué hacer con un animal. A mí me pasa que me escriben por internet, tengo un caballo que no se deja coger las manos para agarrarlo, ¿qué hago? Digo, pues no tengo ni idea. Tendré que conocer el animal, conocer el contexto, ir a verlo, ir a no sé qué, ir a si sé qué, Yo no te puedo dar una fórmula mágica. Porque la fórmula mágica no existe, porque el instinto no es fórmula mágica. Y posiblemente yo voy a ver el animal y detecto que en ese momento el caballo tiene activado un instinto, el otro instinto, el de conservación, el otro, y actúo de tal manera, y le relajo sus instintos y el caballo dice, anda, mira, confío en este señor. Por ahí van las cosas, pero tiene que ser a nivel instintivo, no a nivel mental, que es dame el truco para ver cómo soluciono el problema. Eso es lo que pasa con los caballos. Ahora, muy importante, ya he dicho que una vez escogemos la base es establecer la confianza con el animal. Muy importante cuando trabajen con animales y sobre todo cuando quieran entenderlos desde la parte instintiva del animal,
analicen los contextos. La gente se va simplemente al animal. ¿Qué pasa? No me entrega la mano, no me entrega la pata, no se deja poner la montura, hace esto, hace... No, el contexto marca muchísimo. Muchísimo. Marca en dónde vive, cómo vive, quién lo maneja, cómo come, a qué horas come, cómo convive con otros animales, si convive, si no convive, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que Isabel va a explicar perfectamente, porque lo hemos hablado siempre en los cursos, ya lo cuenta, cómo un paciente que te viene a consulta, no viene el paciente, viene su madre, su padre y todo el contexto. Esto es exactamente igual, porque el instinto no es solamente el individuo, es todo el contexto. Y si yo trabajo con un animal, tengo que entender todo el contexto. Y cuando ustedes tengan problemas con su animal, su mascota, no analicen el problema, no analicen que se mea, que se caga o que ladra cuando me voy, si es un perro o si un caballo hace no sé qué. Comiencen a analizar el todo, las horas, el por qué, el esto, a qué horas viene, a qué horas se va, qué hago yo, qué he hecho, qué he dejado de hacer, porque es fundamental entender el contexto, porque el instinto está... por decirlo de una manera, el instinto las emociones son como un radar que están escaneando el contexto a toda hora para ver qué me genera problemas y qué no me genera problemas. Y el radar está todo el tiempo actuando y están más pendientes del general y del contexto que de las cosas puntuales. Entonces, por eso miremos un poco más abiertos, abramos los ojos, no veamos solamente el problema, no veamos solamente qué le pasa a mi perro, qué le pasa a mi caballo. Y ahora muy importante, ya me quedan dos cosas y pasa Isa a hablar un poco del ser humano y de todo esto, cómo todo esto también se entrelaza con el ser humano. Cuando yo trabajo con animales, la semana pasada nos preguntaba Marta, creo que era, que si le podía dar ejemplos de qué era el temperamento, qué era, porque yo sé que no es fácil decir, ¿y cuál es el temperamento de un animal? Dame las definiciones. Yo les voy a decir por lo menos, porque no hay una lista de decir el temperamento de un caballo, 2 puntos, esto, no es así. Yo les voy a decir lo que para mí, cuando yo me voy a trabajar con un caballo, de su temperamento, qué es lo que tengo que analizar primero, para luego saber que si trabajo desde ese prisma, voy a tener el instinto y las emociones relajadas. Lo más importante para mí es la sensibilidad del animal. ¿Qué tan sensible es? Para mí la sensibilidad, y respecto a un caballo, la sensibilidad es cómo reacciona a un estímulo externo. ¿Reacciona más rápido o menos lento? En los caballos eso se llama brío. La definición de brío es esa, pero eso es sensibilidad. Si yo presiono al animal, ejerzo un movimiento, ejerzo lo que sea, ¿qué tan rápido reacciona al estímulo? Eso es la sensibilidad. Y eso es fundamental para saber cómo y hasta dónde puedo yo pedir. Porque con los animales la clave está el saber pedir y el saber soltar. Y lo más bonito es aprender a trabajar los animales en lo que se llama el ceder. Si yo sé funcionar en el ceder, tengo el instinto del animal a mi favor y no estar trabajando en la presión. Si yo trabajo desde la presión, el instinto más pronto que tarde va a reaccionar, porque el instinto es, esto no me gusta, esto no me gusta, y un momento hace clic y vamos en contra. Hay que aprender a trabajar en el ceder. El ceder no es ñoñería, el ceder no es dejar que el animal haga lo que le dé la gana, el ceder no es en los mundos de Hello Kitty que todo vale, no, porque la naturaleza no es así. El ceder es aprender a que sin presión vamos a funcionar. Cuando tengo que ejercer presión, ejerzo presión, pero lo importante no es ejercer la presión, sino saber soltar en el momento oportuno. Esa es la clave. Eso es el ceder. No es no presionar, es saber cuándo soltar. Para que la persona aprenda, o en mi caso el caballo, aprenda a ir sin necesidad de presión, sino que vaya solo por la vida. Y yo seré un acompañante de ese caballo. Eso pasa igual en los procesos que se hacen con el ser humano. A la gente hay que llevarla a que trabaje en el ceder. Yo cuando viene una persona que no sea un paciente, yo estoy hablando de paciente, estoy hablando de una persona que quiere venir a montar a caballo, aprender a montar a caballo, yo quiero que aprenda a fluir y vaya en el ceder. Entonces aprendan que la sensibilidad es lo más importante, porque la sensibilidad me va a indicar cuándo puedo pedir, cuándo puedo soltar,
y los límites, que en la parte instintiva es fundamental. Si no respetamos límites, el instinto se sobreactiva. Y lo otro que yo veo, y con esto termino, es la capacidad de aprendizaje del animal, que eso también está en el temperamento del animal, y es que tan rápido aprende. En el caso de los caballos, yo les enseño a través de repeticiones. Yo repito la misma orden 4 veces y a otro ejercicio 4 veces, no sé qué. Hay caballos que a la segunda repetición aprenden, caballos que aprenden a la 10ª o a los 6 meses. No es más tonto ni el otro más listo, simplemente es una capacidad de aprendizaje a la que yo me tengo que adaptar. Y hay que darle el ritmo a cada uno, y cada animal tendrá su ritmo. ¿Para qué? Porque yo, sabiendo el ritmo de cada animal, sabré cuándo el animal va a poder ir en el ceder, que es la clave de la comunicación con un animal. Aprendamos a ir en el ceder. Y ahora le cedo la palabra a Isabel y nos explicará más del ser humano. No, yo tengo una sorpresa. Y además es una sorpresa que te dedico, Felipe. Muchas gracias. Es un PowerPoint muy antiguo, vas a flipar, que presenté en un congreso en Argentina de Enneagrama, en el que hablaba sobre el cerebro depredador y presa, y qué aspectos trabajábamos tú y yo con los caballos de cada uno de los tipos de personalidad en el plano emocional. Y entonces ahora vas a ver todos nuestros cursos de psicoterapia, los de prácticas de hace mucho tiempo, y los demás también y tal, porque es muy interesante y viene muy a cuento de todo lo que tú has estado hablando. Me he dedicado a buscarlo y lo he encontrado, ¿no? Entonces empezamos lo primero para decir que efectivamente el ser humano tiene los dos cerebros. Tiene el cerebro depredador y tiene el cerebro presa. Hemos sido presa en la naturaleza, a la vez también hemos sido depredadores. Y entonces va a ser muy interesante el que podamos empezar a hacer un poco de balance, ¿no? Entonces, el cerebro depredador, y ya que estamos hablando de cuestiones instintivas, lo tenemos esto especialmente vigente los que tenemos el instinto transmisor, es decir, sexual de preferente. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con este cerebro porque en un momento dado nos convierte en depredadores y nos falta la parte presa. Por otro lado, y ya emocionalmente hablando, hay tipos de personalidad que tienen más agilizado el presa y poco de depredador, lo cual también va a ser un déficit y un desequilibrio emocional e instintivo en las personas que tienen el cerebro presa demasiado vigente. Entonces, lo que quiero es también lanzar una lanza a favor del cerebro presa, porque desde que el ser humano descubrió la escopeta y hacía menos cuerpo a cuerpo con la naturaleza, esto empezó a activar demasiado el cerebro depredador. De ahí que muchas veces nos lleve incluso hasta confusión en nuestras relaciones humanas también, ¿de acuerdo? El cerebro depredador es una maravilla y tal cuando se emplea, cuando se tiene que emplear, es decir, para concentrarse, es decir, es una atención focalizada, es poner foco. ¿De acuerdo? Es un cerebro que además está lleno de rabia sana para poder emprender, de motivación, es un cerebro muy focalizado. En las jerarquías de manadas que fundamentalmente utilizan este cerebro son las jerarquías basadas en la dominancia, por ejemplo los lobos, por ejemplo los leones, ¿me acuerdo? Es decir, hay manadas de depredadores y manadas de presas. Hay una protección y una responsabilidad de cuidado de los tuyos y hay además también, bueno, un desafío continuo con respecto a los objetivos que uno se puede poner. Entonces, en esos momentos de objetivos, para cuestiones que no tienen que ver con las relaciones, sino que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con el foco, que tienen que ver con poner concentración y trabajar animados y tal en el tema de conseguir un objetivo. En la naturaleza sería, por supuesto, una presa. ¿De acuerdo? Una mejor ruta para llevarnos al instinto de supervivencia que es sobrevivir, ¿no? Nosotros que estamos en una sociedad y tal en la que hay
bueno, hay un campo económico y un campo para sacar adelante nuestra vida en la cual, bueno, pues el que mejor se adapta, pero también el que mejor foco pone y tal y se concentra es quien en un momento dado va a llegar, como decía Roberto White, al filete, es decir, al objetivo. Pues entonces es interesante activar el cerebro depredador cuando uno tiene objetivos y cuando uno tiene la necesidad de alimentar su supervivencia o el camino de su supervivencia. El cerebro presa es una atención más globalizada, es una atención, digamos, en la cual se hace una vista más holística, en el cual uno ve la foto grande, no la foto pequeña. Y es muy interesante activar también el cerebro presa y ver la foto grande y no solamente la foto pequeña, para poder completar lo que se dice el plan de viabilidad, el plan de vida que uno vaya en un momento dado a activar, ¿no? Que se va a utilizar fundamentalmente también para las relaciones y tal, no es un cerebro más diplomático, es un cerebro más basado en esto que tú decías, Felipe, tan brillantemente sobre el tirar de la cuerda, pero saber dejar de tirar de la cuerda cuando la cuerda está tirada. Es decir, ceder. Es un liderazgo que está basado en la sabiduría, está basado en la inteligencia relacional, está basado en no solamente ceder, sino también hacer ver la foto grande de mi vida para que se entienda mejor cuáles van a ser mis objetivos vitales. Y es muy interesante también porque es un cerebro que, si se tiene demasiado activado el depredador, hay un pequeño toque de narcisismo, como de exultación de uno mismo, que se equilibra muy bien con el cerebro presa, es decir, ese equilibrio y tal que le quita a uno ese exceso de... hay un mecanismo de defensa que se llama la omnipotencia. La omnipotencia es de repente un ataque de poder, ¿no?, que a uno le puede dar, pero que es un mecanismo de defensa. Luego se está uno defendiendo, no está uno pudiendo. Y entonces la activación del cerebro presa, que es más reflexivo, tiene un ritmo más, como tú hablabas, ¿no? El saber, el ser humano tenemos la capacidad de decidir el ritmo. Los animales pues también, pero más corporalmente. A nosotros nos interfiere siempre la mente, ¿no? Entonces es interesante hacer un equilibrio entre el cerebro depredador y cerebro presa, y yo creo que estamos en un momento de la humanidad en la que va a ser no solamente interesante, sino necesario hacerlo. Pero pongámonos todos en nuestras relaciones o en nuestra relación con la vida y nuestros objetivos vitales. Entonces es interesante que se equilibre el instinto de conservación, se equilibre el instinto navegador, es decir, ver quién hay por ahí y qué efecto tiene mi presencia o la presencia o lo que yo voy a hacer, y a la vez calibrarlo con una asertividad, una contundencia, una defensa de mi territorio, en el sentido de, en una defensa, cuando digo defensa es que se llama así, es decir, como vamos a decir, un respeto por la línea que yo quiero en un momento dado seguir en la vida. Entonces, el éxito de eso va a tener que ver con este equilibrio. Luego abajo pongo que hay algunos tipos de personalidad en que no tanto en su parte instintiva, sino en su parte emocional, tienen más agilizado un cerebro u otro, y también va a ser muy interesante que se pueda llegar a un equilibrio. Esta es otra propuesta para poder equilibrar cuando uno está demasiado fijado en su personalidad, porque puede caer bajo los auspicios única y exclusivamente de uno de los cerebros. Unos son de repente más presas, otros son de repente más depredadores, y entonces podríamos ver que eso no nos ha llevado a un buen fin, ni ser demasiado presa, ni ser demasiado depredadores. La clave va a estar en el equilibrio, la integración de ambos cerebros en nosotros, también para hacer un poco honor a nuestra especie, ¿de acuerdo?
Este afán depredatorio que ha tenido la humanidad con la naturaleza y con los animales no nos ha llevado a ser más felices y no nos ha llevado a que la naturaleza sea muy feliz con nosotros y no nos ha llevado a poder hacer algo que está intrínsecamente definido en nuestra especie, que es nuestra capacidad de comunicarnos con los animales, como hacían nuestros hermanitos pequeños hace 60, 80, 100.000, 200.000 años, porque además eran guías para ellos, es decir, el lenguaje de los animales tiene una orientación en un momento dado para el ser humano, que eso es lo que tú y yo hemos estado defendiendo desde el año 2000, de que los animales pueden llegar a ser terapéuticos para el ser humano. Y que el respeto a los mismos ennoblece nuestra especie y la comunicación con los mismos define también un poder de nuestra mente que sería muy interesante dejar de obviar, sobre todo los que sabemos que esto es posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos, ¿te acuerdas de Saladete? Este fue nuestro primer maestro, estamos hablando del año 2000, 2001. Son los momentos en que hemos tenido comunicación con nuestros caballos y trabajábamos, ¿te acuerdas?, en un campo desolado con algunos clientes que venían. Luego, bueno, hicimos otros pinitos y tal, pero bueno, aquí estábamos en uno de los cursos en que estábamos relajando encima de los caballos o una persona subiendo un gatito y de paso pasándonoslo bien, divirtiéndonos, porque todo esto tiene que ser pues que nos lo pasemos bien, nuestros pinitos con los delfines, con los burros, con los loros, y bueno, pues momentos en que hemos estado trabajando con personas y con perros y con caballos. Y aquí abajo hablo un poquito porque a mí me tocaba hacer una parte como de mediación, ¿no? Tú te ocupabas del caballo y me ocupaba de la persona y tú sabes que yo trabajo con el eneagrama, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos trabajitos que yo hacía de psicoterapia con cada una de nuestras clientas y de nuestras estudiantes tenía que ver también con, bueno, pues el hecho de que tuvieran, desde mi punto de vista y hasta donde yo les conocía, una manera de funcionar en el mundo. Y entonces aquí estamos, esto es quebrarse sin dolor, doblar a la demanda, sería el trabajo que haríamos con una persona melancólica, con una persona reflejada en el pasado y con memorias distorsionadas sobre sí misma. En el caso del 7, moderación, en la medida que sea posible, en el sentido de el procurar, bueno, pues aterrizar en el presente y no estar escapando del dolor. En el caso del tipo 9, ¿no? Bueno, pues estaba muy claro y tal, que los 9 y tal se entendían muy bien y tal, porque iban, luego no tan bien a lo mejor con otros animales, ¿no? Pero justamente esa parte armónica, que no tiene por qué ser siempre armónica, como tú muy bien decías y tal, y así, pues en un primer acercamiento a un cerebro presa como es el caballo, pues se hacía con una cierta holgura. Las personas así un poco más suspicaces o que tenían pues una cierta tendencia a mirar su futuro de una manera funesta y a los demás como con sospecha y tal, porque a veces venían personas, bueno, pues que no estaban en el mejor estado, ¿no? Aquí tenemos a las ochitos y tal, sabes que lo que necesitan es sentirse por encima de, y entonces, bueno, pues también les dejábamos de algún modo, mientras que hicieran un acercamiento respetuoso y tal, pues sentirse poderosos y tal, porque es como algo que todos nos interesa, ¿no? Lo que pasa es que con los 8 luego les bajábamos y subíamos a los que se sentían menos poderosos y jugábamos también un poco con esos aspectos también mentales y emocionales de nuestros clientes en situaciones en las que estaba influenciando, como muy bien decía Felipe, nuestro estado, el estado del caballo, el tiempo que hacía, dónde estábamos, los compañeros de curso, la biografía de la persona y tal. Es decir, tuvimos intervenciones muy dedicadas, ¿no? Es decir, aquí pues estamos con una persona muy querida que acababa de divorciarse, ¿no? Y que tenía un duelo espantoso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí con su hijo, trabajando la seguridad, sobre todo porque él es una
una persona a la que le faltaba mucha seguridad. Aquí, bueno, pues personas y tal que enganchadas y tal con la vida, con memorias, ¿no? Dejarse llevar, que es una cosa también muy interesante, como esto que tú dices siempre, que con un caballo hasta cuando se va para detrás, se va para adelante, ¿no? Pues me dejo llevar, con confianza, fluyo y tal, ¿sabes? Con lo que es mi camino. A ver, espera un momentito, pumba. Esto, con el tipo, pues así, pues más esto, que las cosas tienen que ser de un determinado modo y a ser posible correctas y adecuadas, pues también trabajamos muchísimo y además como de una manera muy, muy bonita y tal, ¿sabes? En la flexibilidad, en que las cosas que pasan son perfectas, independientemente de que sean para mi gusto o no sean para mi tanto gusto, y estábamos pues viendo lo natural, que es un proceso, independientemente de que el final y la metodología sea de un modo u otro. Esto, también con los tipos así muy connecting y muy emocionales y tal, bueno, pues dejábamos después de una interacción y de relajación hacer un abracito, pues porque los caballos también en un momento dado también dan señales de afecto, ¿no? Sobre todo cuando el cerebro reptiliano ya está tranquilo, ¿no? Y para eso, bueno, pues la respiración y tal, cuando se está con una sobredosis emocional, pues es bastante interesante. Relajación y tal con respecto a las expectativas, cómo me estén viendo, lo que pensarán de mí, si me querrán o no me querrán, de repente dejan de formar parte del sistema operativo para estar nada más que disfrutando de un momento de calor, de contacto y de conexión. Las personas así más que lo que querían es estudiar etología del caballo y ver cómo funciona todo eso y tal, ¿no? Pues en un momento dado juntar la cabeza y tal, ¿sabes? Y ver qué pasa. Eso es un ejercicio muy poderoso, que es agarrar el caballo y quedarte un ratito y ojalá el caballo acepte que le cojas la cabeza. Es decir, te dé la cabeza, como estaba pasando con esta chica, que vivió pues, su momento de conexión plena y tal, ¿sabes? Que no era precisamente de pensamiento. Parejas y tal, ¿sabes? Que venían a bofetada limpia y tal, y bueno, pues terminaban pues a lo mejor a bofetada limpia también y tal, pero había momentos en que, bueno, pues de repente conectaban, la naturaleza no es hostil, la naturaleza crea armonía y crea además esto en un momento dado como un ímpetu a desdramatizar, ¿no? Sobre todo porque poníamos pues todo nuestro afán para que fuera, ¿no? También teníamos, bueno, personas a las que les gustaba estar muy guapos, estupendos y haciéndolo perfecto y tal, pero terminaban también doblando. En esta foto todavía no había doblado, ¿verdad? Seguía siendo el jinete guay y tal, ¿no? Pero fue una persona que terminó riendo con mucha naturalidad, porque todo el mundo viene a la naturaleza con su disfraz. ¿Y qué es lo que pasa? Que el disfraz y tal, también llamado carácter, en la naturaleza no funciona directamente. Es decir, ni aunque sea políticamente correcto, porque es que la naturaleza no entiende de política. Somos nosotros los que hemos creado unas ciencias políticas para ver si podemos entendernos en algún momento y no parece que vayamos muy avanzados, ¿no? No hay más que ver nuestros parlamentos, ¿no? Luego pues teníamos nuestro contacto también con el ver cómo es lo natural de verdad, que es cuando todavía no se tiene ego, ¿no? Y con esto, bueno, pues yo creo que hemos tenido, y esta diapositiva pues la volveré a compartir. Hay muchas más cosas tal que se os puede enseñar, ¿no? Pero lo interesante es el trabajo en la práctica de todo esto, ¿no? Porque la teoría desde luego es importante para que la entendamos, ¿no? Pero las fotos y vídeos y los momentos, la vibra, los rictus y tal, sabes que en un momento dado cambian y la experiencia en vivo es absolutamente insustituible, ¿no? Y bueno, Felipe, pues espero que hayas celebrado alguno que otro momento que hemos pasado y tal, de tantos y tantos y tantos y tantos ahí con los caballos, con los perros, con los gatos, con las cabritas, con los delfines, con los toros bravos, pero sobre todo con caballos, ¿no? Y el trabajo pues que en un momento dado estábamos desplegando y del cual pues éramos pioneros en este país porque nadie lo hacía, que es el tema de la psicoterapia asistida, porque había coaching, terapia, había también mucho terapia ocupacional y tal, y para discapacitados, pero es lo que es el llevar a los animales a ser terapéuticos para
para los no discapacitados en el sentido físico, pues sí que fuimos los primeros y aquí estamos a vuestra disposición para contaros que esto nos ha venido muy bien, no solamente para comunicarnos con los animales, sino, y en la próxima intervención mía yo quiero hacer una correlación y tal de cómo nos comunicamos con los animales y de cómo podemos aprender, gracias a comunicarnos con los animales, a comunicarnos con nuestros hermanos de especie. Isabel, en el chat, disculpa, en el chat había dos preguntas. Una era, ¿el 9 qué cerebro tendría, presa o depredador? Y la otra pregunta, ¿en estos cerebros qué primaría más, el instinto o el eneatipo? Bueno, hay tres preguntas. Primero, el 9, ¿qué cerebro tendría, presa o depredador? Bueno, hemos dicho que depredador. Otra pregunta. No, hemos dicho que el 9 tiene un gran cerebro presa. Perdón, vale. Y de repente, y tal, es el gran depredador. Vale, perfecto. Otra pregunta es, ¿en estos cerebros qué primaría más, el instinto o el eneatipo? Estamos hablando de la parte emocional del tipo, no de los instintos. Y luego, otra pregunta, según tu criterio, ¿qué tipo de emoción tienen los animales? ¿Cómo que qué tipo de emoción tienen los animales? Esa es la pregunta que hay. ¿Qué tipo de emoción tienen los animales? ¿Qué tipo de emoción tienen los animales? Los animales tienen emociones, tienen la emoción de la rabia, tienen la emoción del miedo, tienen la emoción, los que tienen cerebro límbico de la tristeza, tienen la emoción del contento, es decir, que es una emoción de autorregulación organísmica, pero tienen las mismas emociones que nosotros, las especies que son sociales y que son mamíferos. Se puede ver, la persona que pregunta, creo que es María Teresa, si no la tienes o nos la pides, la grabación del webinar anterior, que dedicamos mucho tiempo a esto y yo creo que eso te ayudará a aclarar las dudas. Lo que no tienen y tal, sobre todo si no están en contacto con el ser humano, son sentimientos y tal, tienen las emociones puras, que es lo que estamos nosotros tratando de hacer los seres humanos ahora, sobre todo de los sentimientos que no disfrutamos, porque hay algunos sentimientos que generamos que no disfrutamos, de los sentimientos que disfrutamos, encantados de la vida todos, pero es más interesante esto, relacionarse emocionalmente puros que sentimentales. Simplemente para puntualizar y de forma genérica, pero eso ayuda un poco a estructurar, hablábamos de las tres emociones básicas que tenemos en común con todos los animales y yo sé, y si hay gente aquí que investiga o que lee sobre el tema hoy en día de los animales, hay gente que te saca un artículo diciendo que se ha descubierto que los animales tienen emociones. Muy bien. Y hay otro que ha puesto que han descubierto que el agua moja. Es que los animales tienen emociones de siempre. O sea, no, eso no es ningún invento que los animales tienen emociones. Claro que las tienen exactamente igual que las nuestras. Y lo que sí era importante y nosotros puntualizamos, y lo voy a simplemente a decir las palabras de forma genérica, pero sí para estructurar, que la emoción básica de la rabia que tenemos en común con los animales y que es esencial para la supervivencia y que en su equilibrio es maravillosa, cuando se distorsiona debido al neocórtex, etcétera, al raciocinio, todo lo que hablamos, se te va a convertir en ira. Lo que es una cosa natural, de una energía vital para lograr un objetivo, se convierte en enfado, en ira, en la distorsión de la rabia. La tristeza distorsionada se convierte en depresión y el miedo en ansiedad. Y en vergüenza. Los animales tendrían ira, depresión y ansiedad. En estado natural, no. En contacto con el ser humano, sí lo desarrollan. Entonces, emociones básicas, rabia, tristeza y miedo, tienen igual que nosotros. En estado natural, sin contacto con el hombre, no desarrollarían el sentimiento, ira, depresión o ansiedad, pero en contacto con el ser humano sí las desarrollan. Ese es un poco el esquema general. Sí, a ver, María Teresa lo que comenta ahora es que lo pregunta porque dice, aquí se piensa que los animales no tienen emociones. ¿Dónde es aquí? Es un tema de debate. ¿Dónde está aquí, María Teresa? En Argentina. En Argentina. Será en algunos estamentos argentinos, porque nosotros hemos hablado con mucha gente en Argentina que se dedica a la psicoterapia asistida con animales y naturaleza y tal, que están en la misma línea que nosotros o muy parecida, ¿de acuerdo? A ver, y
hay un tema. Evidentemente, nosotros no nos hemos despertado hoy a venir a inventarnos que la rabia, la tristeza, el miedo como emoción básica la tenemos con los animales. Es así, o sea, existe y eso está más que demostrado y demás y demás. Sí es verdad, y cuando yo hablando en el tema de los caballos, porque puedo entender un poco lo que ella está diciendo de que dicen que los animales, pero esos son convicciones que se tiene de antiguas y de la gente de antes que trabajaba los animales de otra manera, pero estamos en un proceso y evidentemente hay gente que ya está en esta onda y que se entiende que los animales sí los tienen y está cómo explicarlo, pero también hay gente que todavía no ha entrado en esta, en entender estos procesos y que es así, pero no significa que no lo tengan. Hombre, las emociones son lo que mueve un organismo. Es que sin emociones no Se mueve funcionaría el uno, sistema. no. Como las expliqué yo hoy de la definición que dio Punset, que es el canal de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Sin emoción no funcionaríamos, no habría canal de comunicación de las emisiones cerebrales. Sería imposible que no funcionáramos. Ahora, el tema es ahí, esa afirmación que ella hace es una antropomorfización que se hace de los animales, que los queremos quitarles, pero eso es un tema humano, eso es realmente, Sí, también decían que los seres humanos no tenían emociones. Yo claro. Cuando estudié la carrera de psicología, no se habló absolutamente nada en los 6 años, ni cuando seguí, de las emociones. Era todo conductual, comportamental, cognitivo-conductual. Emociones fuera. El conductismo es una corriente que tiene mucha fuerza y que deja a un lado todo el tema emocional. Completamente, comportamiento, conducta. Y está muy bien, cuidado, y tal, no obviemos y tal que muchas veces lo que tenemos es que modificar nuestra conducta. Y modificando nuestra conducta esto va a tener un impacto emocional y tal, ¿sabes? Porque empezaremos a modificar nuestra conducta a generar otro tipo de movimientos, es decir, de movimientos psíquicos, ¿de acuerdo? Y también en nuestra parte mental a la hora de interpretar la realidad. Quiere decirse que puedes empezar por arriba, puedes empezar por abajo. Yo recomiendo una reprogramación mental en el ser humano, porque el cuerpo hace mucho más de lo que nosotros creemos y tal, o sea, manda mucho más de lo que nosotros creemos. Eso es brutal. El día que nos demos cuenta de cuánto manda nuestro cuerpo y tal, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Y ahí está la clave de la comunicación con los animales desde el contexto que estamos hablando, que ellos nos entienden desde una comunicación de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de nuestros movimientos, sin la historia mental. Entonces, ellos nos entienden desde lo básico. Y ahí es donde es imposible engañar, ahí no puedo decir sí, pero, o enmascarar las cosas. Ellos nos entienden de forma básica. Forma básica no significa que sean tontos, porque es que ese es el problema que hay con las antropomorfizaciones. Y luego, acuérdate, Isa, una vez que nos contactaron para dictar clase en el máster de etología de la Complutense de aquí, cuando fuimos a hablar con el director y a conocernos y no sé qué, que ellos son etólogos clínicos, que todo es conductismo y todo lo que no funciona en un animal es medicación. Tuvimos un pequeño rifirrafe que él me decía, es que todo se debe medicar y luego trabajar. Y yo le decía, pero es que si medicas, no trabajas porque tienes al animal drogado y tienes al ser, tienes a un ente drogado que no te genera conductas que tú no quieres, pero no tienes al ser. Y yo quiero trabajar con el ser, que no quiero trabajar con el ente. Y no lo entienden, porque entienden solo el conductismo. Ahora, hay que entender que en esta vida hay de todo, no hay que luchar con ello, no hay que pelearnos con ellos, porque el conductismo también tiene cosas muy interesantes que hay que aprender de ellos. Hay cosas que aplican. Hay cosas que para el entrenamiento se necesita el conductismo y no hay que decir, son una porquería y no sirven. No, señor. Las dos cosas se necesitan y no nos radicalicemos en ningún contexto porque con los animales eso no funciona. Y a veces el conductismo funciona y se requiere porque el conductismo va directo al instinto, por eso funciona. Ahora hay que sumarle la parte emocional. Y sumándole la parte emocional comenzamos a encontrar el equilibrio. Sí, porque lobotomizar emociones hemos visto y comprobado que no funciona. Bueno, Ana. Madre mía, ¿qué digo yo ahora? No, a ver, María Teresa decía que pensaba como nosotros y que ella era psicóloga y que trabajaba con perros
y que ella pensaba como nosotros, pero que era un tema muy, muy discutido. Yo trabajo con perros, me parece un tema muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo que el conductismo es una corriente, una herramienta a la hora de entrenar animales buenísima, pero defiendo que si no estableces previamente un vínculo o una relación con tu animal, se queda muy vacío. Ana, ¿me permites una cosa que me parece que va a venir de lujo y es que expliques, tú trabajas con discapacidad, Sí, señor. con niños que todos tienen, pues ahorita explicarás con qué niños trabajas. Explica cómo haces para que un niño con las características que tú tienes se comunique con un perro. Y ahí la gente lo va a entender, porque ahí no hay raciocinio. Ana no puede, con algunos alumnos pueda que algún porcentaje, pero en el altísimo porcentaje no puede razonarle al niño cómo comunicarse con el perro. Tiene que hacerlo desde la parte instintiva. Entonces, eso es. Explícanos eso va a centrar mucho lo que estamos hablando. Pues a ver bien, como dice Felipe, yo trabajo en un colegio de educación especial con niños desde los 3 a los 21 años, con todo tipo de discapacidad, conductas, a mí me gusta llamarlas conductas exóticas, todos ellos con discapacidad intelectual, y tenemos pues desde niños que tienen más nivel y puedes establecer una comunicación con ellos y poder explicarles y racionalizar, pero otros muchos que la comunicación se basa en el entrenamiento de la mirada, simplemente, o en buscar reacciones en el sujeto, y desde ese punto hasta el anterior, hasta aquellos que sí tienen lenguaje oral y que puedes comunicarte con ellos, pues tenemos un amplio abanico de niños que tienen sus formas de comunicarse. Una cosa que siempre se habla en las intervenciones asistidas con animales, en mi caso con perros, es que los perros son motivadores y facilitadores y mediadores de los procesos de aprendizaje. Es decir, que yo me planteo unos objetivos y a través del trabajo con los perros voy a facilitar a que ese aprendizaje en esa persona se produzca, incluso a veces se acelere y sea más motivador. Ahora bien, para llegar a ese punto, nosotros somos los que somos el puente, somos los facilitadores entre el perro en este caso y la persona con la que vamos a trabajar. Nosotros tenemos que enseñar, en mi caso, a mis alumnos, a cómo me comunico con el perro. Para empezar, no a todos los niños les gustan los perros. O sea, hay niños que vamos a encontrar los que van a demostrar mucha efusividad por levantarse de la silla, ir a saludar, la mano por encima, hasta los que tienen muchísimo miedo. Yo tengo un alumno con autismo que se tira la sesión así. Y por fin, después de 6 sesiones, este curso, después de trabajar con él, pues yo no sé si llevamos 8 años, de repente me dice la profe, dice, mira en las manos, y tenía las manos en las piernas. Entonces, eso no surge de la nada, hay que enseñar a comunicarnos con los animales. Antes de seguir con este tema, quiero destacar el famoso tema de la selección del perro de terapia. Estamos en el mismo caso. Yo no existe una fábrica de perros donde yo aplique un entrenamiento y tenga 18 perros con las mismas características y la misma forma de trabajar, sino que aquí es importante partir del temperamento y el carácter de ese animal para ir trabajando con él. Tenemos perros que son mucho más activos, tenemos perros que son con un nivel de energía más bajito, cada uno con su historia. Y al igual nos vamos a encontrar con sujetos con mayor impulsividad, menor impulsividad, que conectan con el animal, que parece que no están mirando durante la sesión, que no hay interés. De hecho, yo evalúo en todas las sesiones si cada alumno no ha tenido ningún tipo de interés, el grado de interés no ha sido ninguno porque no hay mirada, no establece mirada, no está presente en la sesión, mira hacia otro lado, se levanta. O sea, no hay ningún interés. A los que tienen, evalúa a los que tienen miedo,
a los que empiezan a mostrar algún signo de interés, porque de repente pues miran al perro, pues este alumno que tiene tanto miedo, de repente el martes pues bajó sus manos e incluso llegó a sonreír, o sea, es muy grato, y a los que tienen mucho interés. Entonces, ¿quién hace ahí ese vínculo? Tengo que ser yo, que soy la que estoy preparada, la que conozco a mis perros a los que he entrenado y que conozco a los alumnos con los que trabajo. ¿Cómo trabajo esto? Pues a través de una metodología de aproximación. Yo no llego de repente, entro en un aula, los perros entran y los niños salen corriendo, los niños se balanzan hacia los perros, no. Tengo que diseñar una metodología en la que los niños estén esperando, no haya contacto directo con el perro, las actividades que se vayan haciendo vaya facilitando la confianza entre estos niños y el perro y a la vez entre los perros y el niño, porque como insistía al principio, yo no tengo una fábrica de perros de terapia, que el perro de terapia no tiene que tener miedo, no se tiene que asustar y tiene que hacer todo lo que yo digo. No, yo tengo que crear ese canal de comunicación bidireccional entre el animal y la persona con la que estoy trabajando. Ahora bien, poco a poco, a través de esta metodología de aproximación, voy creando ese canal de comunicación basado en la confianza, en la que unos y otros se van sintiendo a gusto y aprenden a comunicarse. Ahora bien, a lo que comentaba Felipe, a un niño que tiene una discapacidad intelectual pues moderada, ligera, con la que puedo hablar, yo le puedo enseñar, pues mira, tenéis que estar sentados, a esperar, el perro, llevo mi planificador con mis pictogramas donde voy explicando las actividades y les doy instrucciones, pero tengo muchos otros que esto no lo van a entender porque el lenguaje oral como tal no les va a llegar o ellos no se van a poder expresar porque no tienen ese lenguaje oral. Entonces, lo primero que yo tengo que buscar con la persona es un canal de comunicación. He tenido niños que es a través, por ejemplo, tengo que apoyar el lenguaje oral a través, con la ayuda de signos. Por ejemplo, los perros, Dante, son los dos Guimarán. Era muy difícil poner signos diferentes porque son los dos muy iguales. Entonces, a Dante el signo que le puse es una raza que tiene unos ojos muy característicos, entonces a Dante le puse así, y Galileo, que también tiene los ojos especiales, le tenía que buscar otro signo. Resulta que tiene una manchita blanca en el pecho, entonces tenemos a Dante y a Galileo. Entonces ya le estoy dando a aquellos niños que no pueden decir el nombre, facilitarles una forma de expresarse. Aparte de eso, trabajo con fotografías, cada fotografía con su nombre donde ellos pueden señalar. Por ejemplo, a la hora de hacer, tengo que facilitar a la hora de trabajar con los perros. Imaginaros que en una sesión, bueno, hay numerosas actividades, pero para poner un ejemplo concreto, hacemos una actividad y al final los niños pueden pedir un truco. ¿Qué es un truco? Pues le pueden pedir la patita, le pueden pedir el flip, que es la vuelta, le pueden pedir que el perro pase por debajo. ¿Qué pasa? El flip, volviendo a la metodología de aproximación, es una actividad en la que se puede hacer a distancia. El niño puede hacer un gesto de un giro y el perro girar. No implica ese contacto directo. El túnel significa que el perro tiene que pasarte por debajo de las piernas, con lo cual la aproximación es total, el perro pasa por debajo. Y la patita, hay un contacto directo donde el perro te va a poner la patita en tu mano. Entonces yo le tengo que facilitar, tengo un panel de comunicación con los 3 pictos de los tres trucos que pueden pedir, y yo dejo elegir a ese niño que me señale en función de la confianza que él tenga, qué es lo que le quiere pedir al perro. Si muchos de ellos, los que empiezan a tener ese grado de interés, como yo lo califico número 3, empiezan a pedir el flip, incluso a veces se atreven al túnel, pero hay niños, por ejemplo, que directamente les tengo que dar la posibilidad de si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿vale? Porque aquí no se trata de obligar a nadie. Y luego, si nos vamos a aquellos alumnos que tengo donde no hay lenguaje oral y donde la comunicación está a camino de ser intencional, bueno, nosotros trabajamos con un sistema de comunicación que es PEX, que resumiendo es que yo le doy entre imágenes, le pongo varias imágenes, 2 imágenes de 2 juguetes del perro, una pelota y un pato, donde tenemos a los niños entrenados, en el que el niño
tengo que observar dónde va la mirada, porque a veces pues, primero van a tocar y no han fijado la mirada. ¿En qué imagen miran? Para luego moldear la mano, que el niño elija la pelota y moldeamos, la ayudamos, suele pasar con niños con parálisis cerebral o dificultades motoras, para que interaccionen con el perro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy estableciendo un canal de comunicación, pero ya no solo de que el niño se divierta hacia el perro, sino que el perro se divierta con el alumno. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que los perros suelen disfrutar más con este tipo de alumnado, porque es más juego, más te tiro el pato, te lo traigo, que a lo mejor juegos que son más dirigidos. ¿Qué es lo que se generaliza de todo esto? Pues que vamos con el pasillo, viene Bianca, la llevan en su silla de ruedas y el perro dice, anda, si esta es Bianca, bueno, esta es Bianca, esta es la que me tira la pelota todos los jueves cuando voy a la clase. Entonces, al final es muy importante el papel que nosotros hacemos para buscar ese canal de comunicación entre los animales y los perros. Y es cuando se desbanca el tema de la selección del perro de terapia. Tiene que tener unas características. No, señor, no tiene que tener unas características. Tú tienes que conocer cómo es ese perro, qué tienes que trabajar para poder, para enseñar a que se relacione con las personas con las que estamos trabajando y qué características y qué cualidades tiene. Porque no todo va a valer. O sea, yo no voy a llegar con el animal al aula para que el animal, no tenga una estructura la sesión, ¿no? Tengo que construir esa relación entre el perro y el niño con el que estoy trabajando, teniendo en cuenta los canales de comunicaciones de ambos y en este caso los canales comunicativos de los alumnos. Es súper importante. Y en el momento en que tú construyes ese canal de comunicación entre ambos es cuando la sesión fluye y se producen momentos muy especiales, porque dices, es que aquí hay una relación. O sea, ya los niños conocen al perro y los perros conocen al niño. Y, por ejemplo, o sea, Ecus lleva jubilado, Ecus tiene 12 años, lo jubilamos con 8. Pues no hay sesión donde los niños no me pregunten qué tal está Ecus, dónde está Ecus y Ecus, porque han creado ese vínculo. Y una cosa muy bonita que nos pasó es que cuando falleció Argus el curso pasado, no sé si lo he contado en algún webinar, pues tuvimos que trabajar el tema de la muerte. Que se había puesto enfermo, que había fallecido, que nos teníamos que acordar de los momentos buenos que habíamos pasado con él. Y a muchos niños que tenían ese vínculo con Argos, bueno, la mayoría del colegio, les ayudó a anclar la relación entre la muerte de familiares con la muerte de perros. Incluso hubo una alumna que tenía muchos problemas porque su padre había fallecido años antes y no había anclado, o sea, no había llegado a verbalizar esa muerte y tenía una depresión que derivaba en conductas de heteroagresividad bastante fuertes. Su madre me contaba, dice, es la primera vez que me dice, papá se ha muerto como Argos. O sea, hasta ese punto, cuando llegamos a establecer esos vínculos de comunicación tan importantes. Y son las 7:20 y como dijimos que íbamos a dejar un momentito para preguntas, pues me gustaría dejar ese tiempo para preguntas y no sé, Felipe, si he respondido bien a lo que... Bueno, nos has explicado mucho, sí, simplemente es, ahí se da el caso de, porque con tus niños es, bueno, algunos, como dije yo al comienzo, lo que yo sé y lo que tú nos cuentas y demás, la racionalización y el explicarle cómo es un perro es imposible. La única manera de comunicación es que los dos instintos se conecten a través de la relajación, de trabajo, de toda esta secuencia que tú estás diciendo que has tenido que hacer un programa de trabajo, de presentación, de no sé qué, pero todo eso está basado a nivel instintivo, no a nivel racional. Si fuera a nivel racional, no podrías trabajar con perros porque tus niños no van a entenderlo, porque es que hay muchos que no van a tener esa capacidad porque no la tienen. Entonces, por eso nosotros nos gusta darle muchísima importancia a que el trabajo de instintos y emociones es la base de esta comunicación. Y como puntualiza luego Isabel, es la base de la relación entre seres humanos, porque también tenemos toda esa parte animal adentro nuestra, pero también muy importante con nosotros mismos. Entonces, por eso... Había una pregunta, Felipe, si me permites, de Carolina,
Carolina claro. Wang, que está aquí con nosotros, que se ha leído los libros de Cabalgando en el Viento 1 y 2, y me conectaba a través de un mail diciendo que, bueno, pues que dando un día un paseo por el campo, pues se encontró con un señor que tenía una pequeña hípica y que tenía una serie de caballos a los que iba a dar de comer. Y entonces ella pues se acercó a saludar y Carolina, y puedes ponerte el micrófono. Y entonces, bueno, pues ella pues se presentó, ella había hecho el posgrado en la Universidad de Barcelona con las de Pona y ofreció sus servicios y tal, bueno, pues para lo que se necesitara en un momento dado, ¿no? A lo que le dijeron que, bueno, que estupendo, que estudiarían y valorarían y tal, si a lo mejor pudieran tener un espacio para ella. Y bueno, luego escribe pues algo pues contrariada, entonces ahí es donde quiero prestarte la palabra, Carolina, por si te pudiéramos dar una recomendación. Vale, pues eso. Y luego como me ofrezco a ayudarles a sacar un poco el proyecto, pero me dijo la chica, la organizadora, que de momento no se puede hacer nada como debido a la situación actual y personal y no se puede sacar adelante el proyecto. Y luego me dijo como pues que tenemos tu contacto y si sale algo te contactamos. Y digo, vale, bien, pero les entiendo perfectamente, pero luego cuando volví a casa me siento un poco como decepcionada, como un poco apagada, como, y luego pienso, ¿por qué me pasó eso? Es como como se falló mi perspectiva o eso, o es que me ha perjudicado mi ego, porque yo fui ahí como con todo mi entusiasmo, como sí que puedo y voy a, no sé, como para, no sé, entregarme, algo así. Pero al final simplemente es como, bueno, ahora no es el momento. Entonces, Al haberse leído Felipe Ana, el Cabalgando en el Viento 2, que son leyes universales, pues se quedó tocada un poco para explicar, como que si le pudiéramos explicar si acaso pues uno no tiene que tener expectativas, a lo que ella llama perspectivas, y entonces yo le decía que perspectivas es interesante de tener, porque eso es lo que defiende tu idea, tu posición, y eso es lo que te hace el equilibrio de presa-depredador cuando vas a por un proyecto o quieres ofrecer tus servicios. La cuestión es que tu correspondencia, desde mi punto de vista, y Felipe, si luego me das tu opinión, es que hay algo por ahí para ti, pero que a lo mejor tienes que trabajarte algunos aspectillos y tal, sabes que te han fallado en la comunicación o simplemente a lo mejor, pues yo no sé, otras circunstancias de tu vida. Yo creo que te han puesto una luz naranja y tal, que se puede poner verde o se puede poner roja, dependiendo un poco de tu actitud con respecto a las expectativas, ilusiones, que muchas veces nos montamos unas películas, Carolina, que son un poco, sabes, fuera de la realidad, ¿no? Entonces, yo con respecto a las perspectivas, me parece que si no tenemos perspectivas se acaba la rabia, que es una emoción preciosa, que nos saca adelante nuestra vida. Pero si vamos con expectativas ilusorias, no expectativas, expectativas ilusorias, que son generalmente lo que tienen las expectativas, la decepción está asegurada. Porque las expectativas ilusorias jamás se darán. Lo que se puede dar es a lo mejor algo un poco más humilde y tal, sabes, de lo que tú pretendías y tal en un momento. Pero tú a saber, estoy especulando, ¿no? Pero no es el tema quedarse sin perspectivas, sino no poner expectativas ilusorias. Ilusorias quiere decir que no estén en la realidad de lo que acontece y sí en función de las circunstancias de cada quien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? sí, pero lo que quería saber, esta perspectiva ilusiva, ¿cómo se llama? Sí. Y eso sí que tiene que ver con el ego, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Sin embargo, las perspectivas, ¿no? Las expectativas ilusorias tienen que ver con el ego, que son generalmente y desgraciadamente lo que suelen tener nuestras expectativas, porque estamos en la ilusión. Pero para algunas personas, como por ejemplo a ti y tal, sabes, la vida es dura, es severa, te pone retos, desafíos y tal, sabes, así no. Esto no quiere decir que sea no, sino así no.
Entonces, quizás a lo mejor sería intentar otra metodología. Mm, ¿Qué metodología? Ahí está tu creatividad. Y una cosa, a puntualizar, primero voy a hablar desde la perspectiva mía del el que tengo los caballos y venga alguien pues seas tú, Carolina, otra persona, con toda su buena fe, todos sus conocimientos y todo, a pedirme pues, lo que tú has pedido, ya sea colaboración, ayuda, voluntariado, como cada uno lo quiera llamar. Eh, lo primero que te quiero decir es desde mi perspectiva, como lo veo yo. O sea, no estoy diciendo que así sea todo el mundo, y luego hilaré un poco lo que acaba también de decir Isabel. Pero es que también hay que entender que esa expectativa que la persona que viene a un voluntariado, a ayudar o algo, que viene con muy buena voluntad, con muy buena fe, con muy buenas, porque te has formado o porque te gusta o por lo que sea, y tú dices, no, es que yo ayudo y yo a cambio de nada, yo lo que quiero es aprender. Ahora yo te cuento la otra cara de la moneda, es que para nosotros los que estamos con los caballos todos los días, trabajando, teniendo una estructura, teniendo unas cosas, es bastante complicado meter a alguien al trabajo, porque el voluntariado desde afuera se ve muy fácil. No estoy criticando el voluntariado, te estoy contando una realidad, que se ve muy fácil que a mí mañana alguien me venga y me diga, Felipe, ven, yo a cambio de que me enseñes, yo te ayudo a limpiar la caca de los caballos y te ayudo a limpiar. Pero esa persona lo que no entiende es que para mí que una persona venga, por lo menos como yo lo hago, que me meto al 300% en formar a una persona, es que para mí eso significa tiempo, trabajo, tengo que corregirte, lo que yo hago en 1 hora lo voy a hacer en 3 horas porque lo haces tú, porque vas a cometer errores que tenemos que solventar. Entonces, para mí también eso es muchísimo trabajo. No estoy diciendo que no se deba hacer, yo lo hago, lo que pasa es que tengo pues mis reglas y mis cosas que se las digo a la gente. Es entrar ofreciendo. Ahora, desde la otra perspectiva, hilando lo que dice Isabel, yo comencé igual que tú, yo recién llegué aquí a España. Lo primero que hice fue ofrecerme a un sitio de terapias con animales que era el renombre y lo que tenía el supernombre del mundo mundial, con todas mis expectativas de toda la vida con caballos, yo sé, y lo primero que me dijeron fue no. Y lo único que dije fue, pues no es mi momento, tengo que ver por qué me han dicho que no, me faltará tiempo, preparación, no lo es, y voy a seguir, pero no hay que estrellarse contra ese muro. Y lo que hay que pensar es que ese momento, en este presente, no, en la ecuación, Carolina, ese sitio no encaja. En este presente no significa que no pueda encajar mañana. Lo que hay que pensar es, a ver, manos a la obra para que eso encaje. Entonces tendrás que comenzar a buscar otras alternativas y posiblemente la vida te lleve a ese sitio, pero posiblemente te lleve a otro que no sea ese, pero que satisfaga. Yo creo que es un camino y tal, es sabes, que te marcan y que te ponen, dicen, no, prueba por aquí. Hablando con la foto grande. Sí, como ¿cómo decir? Como prácticamente entiendo perfectamente. Es que me interesa saber o investigar o dónde... La parte interesante es como cómo trabajo mi ego. Porque todas las explicaciones entiendo perfectamente, es un sector muy especial. Tendrás que hacer algo difícil, Carolina. Pero, por ejemplo, a lo mejor lo primero es mirar cómo es tu ego, tienes que conocerlo. Entonces, porque como decir ego, no, es decir, qué resultados obtienes con qué tipo de actuaciones que te llevan a tener resultados desagradables. Cuando has tenido un resultado desagradable es porque el ego estaba embarcado. Entonces, ahí puedes empezar a conocerle, ¿de acuerdo? Porque al personaje hay que conocerlo. Y entonces, generalmente, donde la lía y tal es cuando uno tiene ilusiones o querencias o deseos. Deseos y tal, ¿no? Entonces, ponte en un proceso de autoobservación, porque además ahora nos lo han puesto a huevo. O sea, te quiero decir que no se meta en un proceso de autoobservación, está perdiendo el tiempo.
Porque justamente ahora hay tiempo y tal, cuando estamos con la máquina a 100 por hora no hay procesos de autoobservación que valgan, ¿de acuerdo? Y sin embargo ahora la vida nos ha parado a todos, o sea, tenemos horas, de hecho estamos aquí y tal, 40 personas o 23, yo qué sé, ¿sabes? Porque estamos parados y tal, ¿no? Y entonces fluyen este tipo de sesiones, ¿no? Y también porque desde que nos han parado hasta ahora han pasado los suficientes meses como para que se haya incrementado el interés por conocerse. Entonces, bueno, pues esa es la gran recomendación. Conoce a tu personaje. Felipe, yo creo que ya estamos en la hora. Hemos llegado a la hora, sí. No, a ti muchas gracias por participar y lo que nosotros podamos decir desde nuestra experiencia siempre será una maravilla. Y yo siempre le digo a la gente que está como tú, que el universo premia la acción. Y la acción es un gran ejecutor de tranquilizar al ego. Entonces, acción y hacer cosas y ir y venir y el universo premia la acción y encontrarás el camino que, como dice Isabel, que para atrás también es hacia adelante. Solamente funcionan las cosas en las que uno hace algo difícil, que es aceptar lo que el ego no acepta. Mira, antes de despedirnos, Raúl Maján que nos escribe, te prometemos, porque se nos va el tiempo, de hecho estamos pasados 2 minutos y no nos gusta terminar tarde. Te prometemos que la pregunta la guardamos y es con lo primero que comenzamos la próxima semana. Contestamos. Le he dicho que nos escribiese un mail a Raúl. Vale, escribe un mail y lo sacamos el próximo día. El próximo día comenzamos contestándote esa pregunta. El de Carolina lo hemos puesto y tal, porque además se ha explayado y tal, y he entendido que puede ser interesante no solamente para ella, que yo la conteste a ella, sino para todos, porque de estas preguntas sacamos mucho provecho. Pero Raúl, comenzamos la próxima semana contestándote la pregunta. Pues un placer y dentro de 8 días nos vemos y a disfrutar la vida, que es lo que toca. Hasta muy pronto, tío. Un abrazo. Besos para Menorca y tal. ¡Mua! Adiós.